Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos leyendo en Efecto Cocuyo: 5 militares detenidos por supuesto robo de armas para un alzamiento. 4 capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana y un teniente fueron detenidos el lunes 20 luego de ser acusados de un supuesto robo de armas en el destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana en Puerta Morocha, Estado Miranda. Los militares apresados fueron identificados como Capitán Dimas Omar Murillo Rubio, Capitán Contreras Gómez John, Teniente retirado Alemán Castellano, Capitán retirado Olivares Moreno Reni y el Capitán Chaya Barrueta Erickson. También un oficial en condición de retiro, Murillo Rubio, quien lideraba a los efectivos castrenses, es egresado de la tercera promoción, Batalla de Ayacucho, del año 2008. Tamara Sujú, abogada de derechos humanos, informó que Murillo estaba siendo presentado en tribunales militares del Fuerte Tiuna. La defensora informó que después del supuesto robo en la sede del Comando Militar de Puerta Morocho, funcionarios de la DGCIM se llevaron a la cárcel de Ramo Verde a los presos políticos Jesús María Alarcón, José Romel, Alarcón es capitán, José Romel Acevedo coronel, Pedro Javier Zambrano también coronel y Abraham Suárez Ramos mayor. Los militares estarían en la sede de la DGCIM en Boleíta, en Caracas. Esto lo que nos indica, por supuesto, tenemos que pensar con preocupación lo que puedan estar viviendo estos detenidos, pero lo que nos indica es que el malestar dentro de las Fuerzas Armadas es algo cierto, algo que no va mucho más allá de los rumores. Leo en una nota del diario Las Américas: 9.300.000 venezolanos viven en pobreza aguda. Según el informe de organismos multilaterales, 1.200.000 migrantes venezolanos sufrieron en el 2019 inseguridad alimentaria aguda en Colombia y Ecuador. Venezuela, que atraviesa una grave crisis económica y política desde hace más de una década, figura en el cuarto puesto entre los países con las peores condiciones a nivel mundial, donde hay unos 9.300.000 venezolanos en situación de inseguridad alimentaria aguda y necesidades de asistencia urgente. La lista es liderada por países en guerra o conflictos armados como son Yemen, con 15.900.000 personas afectadas, la República Democrática del Congo con 15.600.000 y Afganistán con 11.300.000. Después está Venezuela. El detalle está en que ¿por qué Venezuela ha de estar incluida en esta lista tan terrible? Pues ya lo sabemos. ¿Para qué ahondar? Según, esto lo leo en La Voz de América, según una ONG, la frontera colombo-venezolana es una bomba de tiempo. Con la llegada de miles de migrantes venezolanos desde las principales ciudades de Colombia que intentan volver a Venezuela, la situación en la ciudad fronteriza de Cúcuta es una bomba de tiempo, según dijo José Luis Muñoz, vocero de la ONG Red Humanitaria. Cúcuta se va a convertir en una autopista para el contagio, porque están llegando miles de personas en buses, cientos de personas caminando, dijo Muñoz. Afirmó que los políticos están mandando su pelota caliente el uno al otro sin hacer un tratamiento adecuado. Las medidas de cuarentena adoptadas por el gobierno de Colombia para la expansión de la pandemia del COVID-19 acentuaron la crisis de los venezolanos que se encontraban en territorio colombiano. Miles de migrantes que devengaban su sustento de ventas informales, tanto en calles como en el transporte público, no pudieron continuar con sus actividades y por ende, sin recursos económicos, nuevamente se quedaron sin techo y comida. Ayer corrió una información de la agencia Reuters, donde se comentaba que había conversaciones secretas entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Juan Guaidó. Pues Guaidó niega que haya conversaciones exploratorias.
El presidente interino de Venezuela, esto lo leo en un despacho de La Voz de América, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, negó que existan conversaciones exploratorias entre sus partidos aliados con sectores cercanos a Nicolás Maduro. La agencia internacional Reuters reportó que colaboradores de Maduro y Guaidó iniciaron acercamientos para destrabar la crisis política interna y evitar así un mayor impacto del COVID-19 en el país. Esa información es falsa, escribió en Twitter Juan Guaidó. La alternativa democrática está unida en causa y solo existe un acuerdo posible para salvar a Venezuela: conformar el gobierno de emergencia nacional sin narcos en Miraflores que pueda acceder a la ayuda internacional que necesitamos. Cita textual para Guaidó. El reportaje de Reuters cita a 7 fuentes para afirmar que los contactos entre algunos miembros del grupo más cercano a Maduro y piezas clave en los principales partidos políticos opositores nacerían de la preocupación por el aumento de los contagios del nuevo coronavirus, la agudización de la escasez de gasolina y la hiperinflación. El origen de los acercamientos ocurre también, siempre según fuentes mencionadas por Reuters, por la búsqueda de supervivencia de un sector oficialista. Otro de los informantes apunta en la publicación de que bandos extremos de Maduro y Guaidó tratan de politizar la pandemia para derrotar a sus respectivos rivales. Reuters acota que no pudo determinar cuándo comenzaron las conversaciones, dónde ni cómo se están llevando a cabo o cómo Maduro y Guaidó las interpretan. No hay negociación si hay acercamientos, hay factores clave dentro del oficialismo que quieren negociar para salvarse ellos. Eso dijo un diputado de la oposición familiarizado con las conversaciones citado por la agencia Reuters. Fue desmentido por Juan Guaidó. No ha habido vocero del régimen que se manifieste al respecto. El reloj indica en este momento 7:16 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. El Clarín de Buenos Aires titula en grande, a todo lo ancho de su página en la mañana de hoy: extienden la cuarentena y la ciudad pide más excepciones a comercios. El plazo vence el próximo domingo, pero ya hay decisión oficial de extender el aislamiento al menos una semana más. La medida cuenta con el apoyo de los gobernadores. En estos días se definirá qué actividades se liberan el mes próximo. A partir de los pedidos de ciudad y las provincias, el gobierno porteño quiere que habiliten la construcción en horario nocturno y que en bares y restaurantes se pueda comprar la comida para llevar. La mayor flexibilización será en regiones con menor número de infectados. El otro diario porteño que abrimos, La Nación, titula: el gobierno porteño espera unos 3.000 casos leves por día para mediados de mayo. El ministro de Salud de la ciudad transmitió el pronóstico a un grupo de legisladores. Estimó que se ocuparán unas 600 camas en el pico de la pandemia. 19 infectados en un geriátrico. El diario El Comercio en Lima titula hoy: más del 90% no dejará las medidas de prevención. Esto según una encuesta reciente. Expertos indican que empresarios deberán fortalecer los lazos de confianza de los usuarios. El 99% de los peruanos seguirá usando mascarillas fuera de casa y mantendrá la distancia social. La pandemia provocará la mayor caída del PIB en la historia de América Latina, según la CEPAL. La crisis que sufre la región este año 2020, con una caída del PIB de 5,3%, será la peor en toda su historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable, hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930, cuando fue de menos 5%, o más aún hasta 1914, cuando fue de menos 4,9%, dijo la CEPAL. La CEPAL, recordemos, es un organismo técnico de Naciones Unidas, y esto lo dijo en un reporte en el que actualiza sus proyecciones de la actividad económica regional en el marco de la expansión del coronavirus. Bolivia y México efectúan repatriación mutua de ciudadanos varados, y México, en medio de la pandemia, padece el mes más violento por la lucha abierta entre narcos. La lucha abierta entre los narcotraficantes mexicanos situó a marzo
con 3.000 homicidios como el mes más violento del mandato de López Obrador. La pandemia ha sido uno de los factores que explica el aumento de los homicidios al limitar los movimientos de los narcotraficantes por el cierre parcial de fronteras con Estados Unidos, según coinciden los expertos. La noticia que viene de Brasil trae lo suyo. La Corte Suprema de Brasil autoriza abrir una investigación de actos pro dictadura. El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, autorizó la apertura de una investigación de los actos pro dictadura celebrados en el país el pasado domingo, que pedían una intervención militar y el cierre del Congreso. En estas actividades participó el presidente Jair Bolsonaro. Moraes aceptó un pedido presentado la víspera por el Procurador General de Brasil, Augusto Aras, para investigar una posible violación de la Ley de Seguridad Nacional en los actos que exaltaban la dictadura militar en el país, la dictadura que fue del 64 al 85, así como la presunta organización y financiación de las manifestaciones, según informó el Supremo Tribunal Federal en un comunicado. Leo acá, Iván Duque dice que los aeropuertos no son culpables del COVID-19 en Colombia y destacó que durante el tiempo que dure la pandemia no se permitirán los vuelos. Iván Duque destacó que durante el tiempo que dure la emergencia no se permitirán vuelos nacionales ni internacionales, salvo los de carga y los de carácter humanitario. Y el hambre de los más necesitados detona protestas y saqueos en Colombia. La cuarentena por el coronavirus ha destapado el problema oculto del hambre en Colombia, donde millones de personas protestan a diario por la imposibilidad de acceder a comida, lo que ha desembocado en saqueos de ayudas en varios lugares del país. Acosados por la escasez, los colombianos más pobres incumplen el aislamiento obligatorio vigente desde el pasado 25 de marzo para rebuscar en las calles el sustento diario con el que solían alimentar a sus familias antes de la llegada de la pandemia, que hasta el momento deja 3.977 contagiados y 189 muertos. Es lo que ocurrió en la barriada bogotana de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, donde decenas de personas se tomaron la alcaldía local para exigir a las autoridades que agilicen la entrega de las ayudas prometidas a los más desfavorecidos. Y cierro con esta información que nos viene de República Dominicana, puntualmente de la ciudad de Santiago. La alcaldía de Santiago, considerada la segunda capital del país, envió a las calles camiones cisternas del Cuerpo de Bomberos como última advertencia a las personas que violen la disposición de distanciamiento físico. Las unidades al servicio de la alcaldía llevan el mensaje de advertencia a través de equipos de sonidos de alta potencia y al que no haga caso y no se separe, le mandan tremendo chorro de agua. República Dominicana sobrepasó los 5.000 contagios y 245 muertes para el día de ayer. En fin, el reloj indica en este momento 7:22 de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda del día de hoy va a comenzar en la ciudad de Washington, donde vamos a conversar con el periodista Pablo Pardo. Encuentro Trump-Cuomo, hablaron en los mejores términos posibles y al parecer pues hay un humo blanco entre ellos luego de las polémicas de los últimos días y Trump anuncia un rescate a las petroleras tras el hundimiento del crudo. De Washington vamos a ir hasta Nueva York para conversar con el periodista de la agencia Bloomberg, Ben Bartenstein. El Departamento del Tesoro prohíbe la perforación, elevación, procesamiento, compra, venta, transporte o envío de productos derivados del petróleo procedentes de Venezuela. Por lo tanto, Chevron Company técnicamente puede mantener una presencia en el país, pero no puede hacer casi nada, según la extensión de la licencia que hubo con Chevron anunciada al final de la tarde del día de ayer. De Nueva York vamos a bajar a la ciudad de Miami para conversar con el periodista Jorge Cancino, quien es el editor principal de inmigración de Univisión.
a propósito de la última decisión del presidente Trump de suspender por 60 días las solicitudes para green cards, para la residencia permanente. Trump dice que suspenderá por 60 días la inmigración y la orden afectará a cuántas personas afecta, qué es lo que implica realmente esta decisión y por qué. De Miami vamos a ir hasta Ciudad de México para conversar con el periodista Paco Ramírez. Más problemas para AMLO. México se alista a cerrar la producción de crudo en campos nuevos tras el desplome del petróleo. De Ciudad de México vamos a ir hasta Buenos Aires para conversar con la periodista Vanessa Santana a propósito del coronavirus en Argentina y el llamado misterio de los médicos cubanos. En Argentina, leo, el misterio de los médicos cubanos y la polémica con los médicos argentinos. El ministro Ginés González García confirmó que irán a la Argentina médicos cubanos para combatir la pandemia. Sin embargo, el gobierno de Fernández evitó dar más precisiones mientras crecen las quejas de los médicos locales. De estos médicos cubanos tenemos una vasta experiencia en Venezuela, también en Brasil. Y vamos a cerrar en Caracas con el doctor Manuel Enrique Figuera, médico internista e infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Fundamentos básicos para que se lleve a cabo una consulta médica online. Una visita al médico ya no es como antes. ¿Qué debe saberse de la telemedicina que se ha puesto muy en boga ahora? Pues de manera prácticamente obligatoria, es la única opción cuando estamos en tiempos de reclusión. Esa es nuestra agenda para el día de hoy en Día a Día desde Miami para el mundo. Son las 7. El editorial con César Miguel Rondón. El presidente Donald Trump y Andrew Cuomo han tenido enfrentamientos largos, duros, profundos en estos últimos días, en los días y semanas del coronavirus. En los enfrentamientos que han subido de tono en algunos casos, especialmente por parte del presidente Trump, el gobernador Cuomo logró alzar un perfil de tal manera que más de uno sospechó que podría robarle la candidatura, la nominación a Joe Biden para el proceso electoral del mes de noviembre. Quizá exageran, pero sin duda es un alivio ver que dos de las voces principales en el escenario político de los Estados Unidos llegan a un acuerdo, concilian puntos de vista y dejan la polémica de lado. Hemos comentado en estos días que una de las principales dificultades que está enfrentando la humanidad en estos momentos es la carencia de liderazgos de altura, de auténticos y verdaderos liderazgos. La pandemia nos ha rebasado como humanidad, nos ha dejado contra la pared y en esos momentos de confusión, en esos momentos de terrible incertidumbre, es donde es más necesario la presencia de auténticos líderes que puedan alumbrar sus linternas e indicarnos por dónde están las salidas. En los Estados Unidos, donde se maneja la principal economía del mundo, la nación más poderosa del mundo, el presidente Trump pues ha cazado pleitos con prácticamente todos, no solo Cuomo, Anthony Fauci, el médico que lleva al frente la campaña para combatir el coronavirus. Y por ello, el encuentro del día de ayer es un signo por demás optimista y aplaudible en medio de tantas noticias desconcertantes.